os he intentado ofrecer en el tema primero son varios vídeos que os provoquen un poco y que os cuestionen un poquito el lugar en el que estamos, ¿no? Entonces, en principio, yo, después de darle muchas vueltas, he tratado de buscar una definición, como se suele hacer, ¿no?, sobre innovación educativa, y creo que lo que mejor define la palabra innovación educativa es el verbo innovar, que viene recogido en la RAE, y que básicamente que consiste en alterar algo introduciendo novedades. Si veis, este término es amplísimo. En educación, cualquier cosa que introduzcamos en el aula es una innovación, porque altera un ecosistema que está existiendo en un aula y está ahí puesto. Entonces, siguiendo con esa idea de introducir algo, pues, lo primero que tendríamos que cuestionarnos es si realmente es necesario introducir novedades, porque he tratado de visualizar en estas dos fotos. Evidentemente se han introducido muchas novedades, fundamentalmente del tamaño del aula, de la ubicación, ¿no? En un caso, pues un aula de la naturaleza, pues seguramente un medio rural, en la que el maestro pues, está dando una lección magistral, pero la hemos sustituido, hemos introducido novedades, hemos introducido ordenadores para cada alumno, hemos introducido pantallas y proyectores, pero lo que parece es que se sigue dando una clase magistral. Es decir, ahí hay novedades, hay innovación entre una aula y otra, pero tenemos que ver si esa innovación era necesaria, ¿no?, o ha sido una innovación útil. Entonces, en ese sentido, bueno, lo primero que tenemos es que cuestionar, ¿no?, si lo que vamos a introducir en el aula va a mejorar la educación, los procesos de enseñanza y aprendizaje que allí se producen. Entonces, digamos, vinculada a esa idea, no debemos olvidar el papel que tiene la escuela. La escuela tiene un papel doble. Por un lado, tiene el papel de contribuir a las necesidades individuales, a lo que cada individuo va a necesitar para sobrevivir en el futuro. Le tenemos que enseñar eso, le tenemos que formar en esa línea, lo cual es bastante difuso, porque no tenemos claro del todo qué es lo que va a necesitar un alumno dentro de 20 años, puesto que vivimos una sociedad muy cambiante, y también hay una serie de necesidades colectivas que la escuela trata de cumplir. En nuestro caso, la sociedad, en este caso española, pues tiene una cultura propia, la sociedad europea tiene una cultura propia, y le encarga a la escuela pues, que sea la transmisora de esa cultura común. Y esto varía mucho en función de la zona del globo donde nos encontremos. Pero lo que no varía es ese papel que se le otorga a la escuela. Es decir, la escuela solamente está legitimada en cuanto responda a estas dos necesidades, las necesidades de los individuos o las necesidades de los colectivos. Si en algún momento pierde ese papel, la escuela entra en crisis. Quizá esto es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, la escuela no está respondiendo del todo bien a transmitir a los individuos lo que cada individuo necesita para sobrevivir, pero tampoco está respondiendo demasiado bien a las necesidades colectivas, puesto que va varios pasos por detrás de la sociedad de la información en la que vivimos. De ahí que aparezca un desafío de aprendizaje nuevo y en el que la escuela tiene que redefinirse, ¿no? Entonces, en este caso, pues, tendríamos que ayudar a descubrir la vocación de cada uno de nuestros alumnos, pero también tenemos que asegurarnos que la escuela sea capaz de encontrar los especialistas que necesitará el día de mañana. Es decir, una responsabilidad hacia el bien común, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde, con esa visión de escuela, es donde podemos plantearnos si es o no necesario introducir novedades, ¿no? En este caso innovar. Digamos que esto es un problema que viene
que viene, digamos, desde que se constituye la escuela. El conocimiento que existe es inmenso, es desbordante. Hay una cantidad ingente de conocimiento. Ahí no se ha reflejado, pues simplemente algunas cosas. Podemos tener conocimiento sobre arte, sobre geometría, sobre biología, sobre literatura, sobre música, etcétera. Y tenemos esa responsabilidad de cubrir necesidades, tanto individuales como colectivas, que decíamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, digamos, establecer a través de las legislaciones de cada uno de los países qué conocimientos de esos que existen vamos a transmitir a nuestros alumnos. Y eso ya condiciona todo el proceso educativo, porque los ministerios de educación ya hacen, digamos, una apuesta, ¿no? Ponen las monedas en los caballos ganadores que ellos piensan que van a cubrir las necesidades individuales de los alumnos, de los ciudadanos de mañana, y por otro lado que van a cubrir las necesidades colectivas de lo que vamos a necesitar como sociedad dentro de 20 años. Y esto no deja de tener un punto de incertidumbre. Entonces quizá un primer lugar para innovar es el propio currículo, ¿no? El propio currículo, bueno, puede estar sometido a innovación. Nosotros no vamos a entrar tanto ahí en innovar en el currículo, aunque yo estoy plenamente convencido que es necesario, puesto que probablemente hay muchas de las cosas que vemos a día de hoy en la enseñanza de las matemáticas y en otras áreas, pero en el caso que nos ocupa, que ha quedado totalmente obsoletas, que no tienen sentido en el tiempo, o que si bien pueden tener sentido, hay material tecnológico suficiente como para hacer cosas mucho más interesantes. Entonces hay que seguramente volver a repensar qué parte de ese conocimiento acumulado vamos a transmitir a nuestros alumnos para cubrir esas necesidades que van a tener como ciudadanos y esas necesidades que vamos a tener como sociedad. En nuestro caso, como sobre el currículum vamos a poder actuar muy poco, pues es un debate estéril, ¿no? Entonces, yo he trabajado 20 años en educación, he tenido muchos debates con compañeros acerca de, bueno, pues la idoneidad de trabajar los puntos notables del segundo de eso. Bueno, pues podemos criticar, cuestionar, entender que eso no vale para nada, o que sí vale, o que tiene una función, o que no la tiene, o que se entiende, o que no se entiende, pero hay una legislación y una normativa que nos ata y nos obliga a ver determinados contenidos en determinados cursos. Entonces, sería interesantísimo innovar ahí, pero probablemente no esté en nuestras manos. Con lo cual vamos a enfocar la innovación hacia otro sitio. Nosotros vamos a tratar de enfocar la innovación hacia qué van a necesitar los alumnos el día de mañana y cómo podemos facilitárselo. Y ahí, bueno, entronca un poquito con problemas que son históricos, ¿no? Seguramente cuando se inventó la bicicleta, pues alguien pensó que eso iba a revolucionar y que quizá pues, la escuela tendría que enseñar a montar en esas bicicletas extra. Y por supuesto el teléfono iba a revolucionar las comunicaciones, la informática, incluso pues para qué escribir a mano, ¿no? si existe la posibilidad de mecanografiar. Todo eso podrían haber sido o podrían haber dado lugar, y de hecho en algún caso han dado lugar a innovaciones. Yo tuve la fortuna de estudiar Basic en mi formación, ¿no? Porque alguien decidió que era súper importante aprender a programar en Basic en mi época de estudiante de primaria y secundaria, porque en la anterior legislación que era diferente, ¿no? Entonces, viéndolo con la perspectiva de 2017, vemos que a lo mejor se pueden cometer errores, ¿no? Si simplemente nos dejamos pegar por el último invento que ha aparecido, quizá podemos, bueno, convertir errores.
De ahí que la Unión Europea pues haya definido una serie de competencias que entiende que son suficientemente generales y suficientemente útiles que no van a desaparecer. Entonces, quizá ese paradigma competencial intenta resolver esta pregunta de que necesitarán nuestros alumnos el día de mañana y por extensión que necesitará la sociedad. Entonces, bueno, ojo a veces con el último avance tecnológico, porque si hubiéramos enseñado a todos nuestros alumnos a teclear, a escribir, probablemente, y a mecanografiar, probablemente ahora mismo pues sea un conocimiento bastante obsoleto, puesto que quizá una pantalla táctil ahora se ha vuelto un poco obsoleto en teclear y los chavales pues digamos teclean nosotros mismos en los teléfonos móviles con los 2 pulgares, no con los 5 dedos de la mano, sino que son los 2 pulgares los que nos ayudan a marcar las letras. Entonces a veces el currículo tiene esos problemas. No digo nada, os enseñar a utilizar los teléfonos que cambian prácticamente mes a mes. Sí, nos hemos centrado en enseñar los primeros móviles, etc. Y a veces vamos a buscar qué utilidad pueden tener esos elementos en el aula y cuando hemos encontrado la utilidad pues ya se ha quedado desfasado. Entonces, bueno, esto es un problema histórico que difícilmente vamos a poder resolver en esta asignatura, pero que sí que vamos a abordar de alguna manera. Lo que sí está claro es que tenemos que introducir elementos nuevos porque eso es una necesidad. Es una necesidad. Todas las sociedades cambian y todas las sociedades evolucionan y necesitan reformar su sistema educativo. Entonces, ¿qué elementos nuevos podemos introducir? Esa es la cuestión y eso es un poco lo que vamos a intentar resolver en esta asignatura. Y para eso, pues lo que hemos planteado es, bueno, qué cosas de innovación educativa podemos contar. Yo creo que un tema interesante inicial es qué podemos hacer, porque esto sí depende de nosotros. Cambiar los productos notables de sitio, o cambiar los productos notables, o quitarlos o ponerlos a otro contenido, cambiar los productos notables por fractales, no depende de nosotros, puesto que es una innovación en el currículo y viene fijado. Pero la organización del aula sí depende de nosotros. Y es un tema muy interesante que está dando lugar a planteamientos muy novedosos, con una visión de la educación diferente, donde el alumno tiene un papel diferente, donde se fomentan otro tipo de competencias de las habituales de la clase tradicional y hay mucho en lo que innovar a la hora de organizar el aula. Y esa disposición del aula condiciona en gran medida lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, imaginaros un aula pues, que tenéis similar a la de la foto, en el que las mesas están ancladas, atornilladas al suelo, que es una cosa habitual en muchas escuelas o en muchas universidades, ¿no? Pues eso radicalmente complica mucho la posibilidad de trabajar en grupos cooperativos, la posibilidad de levantarse del aula, la posibilidad de atender al grupo de iguales en lugar de la profesora, etc. Entonces condiciona la organización del aula y del espacio, condiciona mucho lo que se puede hacer en clase. Entonces, una primera decisión que tendréis que tomar en vuestras clases es esta. Imaginaros una cosa sencilla de esto, podría ser, por ejemplo, una materia con la que tenemos en las películas norteamericanas, ¿no? Donde los alumnos suenan un timbre, salen de una clase, se desplazan a otra clase donde les está esperando el profesor. Es el profesor el dueño de ese aula, en lugar de ser el profesor el que llega como invitado a un aula en el que los alumnos pasan muchas horas, ¿no? Y tiene su sitio. Y en esa aula materia, pues podría el profesor, por ejemplo, tener ya una serie de recursos materiales, disposiciones de aula, etcétera, que favorezcan lo que vaya a pasar en el aula en ese día, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que un tema interesante es reflexionar y conocer distintas propuestas de innovación en la organización del aula y de los espacios que pueden darnos una perspectiva nueva y pueden ayudarnos a responder a esas necesidades individuales y colectivas, ¿no? que pretende la educación. Otra vertiente de innovación quizás sea la de los recursos y los materiales. Quizá esta es la que confundimos más a menudo. En este tema nos va a ayudar especialmente el libro
ejemplo de la asignatura que comentábamos anteriormente, de las TIC en la enseñanza de aprendizaje de las matemáticas. Las TIC no son una innovación en sí misma, son un recurso, un material que puede producir una innovación en el aula. Las TIC son muy interesantes, nos abren una gran posibilidad de innovar en nuestras clases, pero no necesariamente suponen una innovación. Yo puedo utilizar las TIC para hacer exactamente lo mismo que se viene haciendo, con lo cual innovaré en el recurso, innovaré en el material que utilizo, pero no innovaré en el proceso, no innovaré en el proceso de aprendizaje, no responderé a necesidades nuevas. Por supuesto, no solo las TIC, quizá las TIC es lo más llamativo, pero dentro de la innovación en recursos y materiales entraría o tendría cabida casi cualquier cosa. Es decir, un profesor que jamás ha utilizado materiales manipulativos, que los utiliza, estaría innovando en su clase. Un profesor que utiliza la calculadora, que no la utilizaba anteriormente, que introduce una calculadora que a partir de un determinado momento permite el uso de la calculadora, estaría innovando. Un profesor que pone a disposición de los alumnos digamos, vasijas de diferente tamaño para representar o construir formas geométricas, pues estaría también innovando. Entonces creo que es un campo suficientemente amplio. Creo que es interesante que como buenos profesores conozcáis recursos materiales que pueden favorecer la innovación, y de ahí que haya construido, haya preparado un tema con ese epígrafe. El tema que más me interesa, quizá, o donde realmente está la innovación, o donde hay un elemento importante de innovación, es en la metodología. La metodología que también depende del profesor. Todos estos elementos, la organización del aula, los recursos que utiliza, la metodología que plantea, en gran medida son decisiones que debe tomar el profesor. De hecho, en muchos casos están protegidas por la libertad de cátedra. Entonces, es un derecho que está recogido en la Constitución, o sea, que es un derecho constitucional en el que un profesor tiene la libertad de organizar el aula, decidir las actividades que se van en ella a cabo y utilizar la metodología que estime más oportuna para llegar a sus objetivos. Entonces, en este bloque vamos a tratar de ver pues qué es el Flipped Classroom, qué es el aprendizaje cooperativo, qué es la gamificación, qué es el aprendizaje por proyectos, etc. Evidentemente es muy difícil tocar con profundidad todos esos temas, entonces lo que vamos a hacer es presentar una especie de buffet de todas las metodologías o las metodologías más innovadoras, y que vosotros a través de una AEC profundicéis en una de ellas que os interese, que esté relacionada con vuestro trabajo de diseño máster. Creemos que quizá este es un meollo importante, ¿no? Y hay mucho que contar y hay mucho material en la red y es un lugar infinito, ¿no? Comentaba con una compañera vuestra del semestre pasado que decía, esto es increíble porque abierto una habitación que estaba ahí un poco oscura, encendió la luz y me encontraba que está ahí cosas maravillosas, pero que solo puedo ver de un vistazo porque enseguida he tenido que cerrar la puerta, ¿no? Bueno, pues quizá esa sensación nos quede, esto queda dentro del docente. Mi obligación como formador de profesores es enseñaros unas pinceladas de lo que se está haciendo actualmente en clase en cuanto a metodología que podemos considerar innovadora. Es un tema muy, muy bonito y que seguro que dará lugar a gran parte de los trabajos de semestre que se presentan en la modalidad de propuesta de innovación. O sea, que estoy convencido que este tema pues tendrá un montón de material en el aula, estará muy cargado de material con esa intención de que el máster no solamente sea útil en el momento en que lo estés cursando, sino que sea útil al futuro. Entonces os animo a que descarguéis todos los materiales, que veáis los vídeos, que guardéis las referencias a futuro, para que cuando lleguéis a los centros
y si se está aplicando la conciencia cooperativa tengáis un lugar donde podáis consultar que es la pregunta cooperativa. Aquí os facilitaré material, apuntes, etcétera, de cada una de las metodologías para que tengáis una primera referencia y unas primeras referencias para buscar. Así que te va a interesar. Y luego, por último, pues hay un tema de innovación que es la evaluación, que se suele olvidar, pero la evaluación también puede ser un elemento muy novedoso. Esta viñeta que es muy conocida, ¿no? Y plantea pues eso, las de animales, un elefante, un pez, una foca y un perro, y el profesor que le dice que bueno, para que haya una selección limpia para todo el mundo, pues todo el mundo tendrá el mismo examen, así que por favor súbanse al árbol. Evidentemente, ante una clase diversa como la nuestra, no podemos plantear una evaluación única y común para todos los alumnos, y eso da lugar a una parcela muy interesante sobre cómo evaluar de otra manera, que tienda más a esa individualidad de cada alumno y que realmente nos dé una foto lo más fiable de lo que un alumno ha adquirido, aprendido, y en ese sentido de nuevo las competencias nos abren una posibilidad interesante, puesto que es un objetivo mucho más a largo plazo, es un objetivo que siempre está en desarrollo, siempre está evolucionando, entonces es un objetivo el desarrollo de la competencia de evaluación que se va puliendo poco a poco, y es interesante que pueda aportarnos esa visión competencial a la evaluación y qué posibilidades tenemos a la hora de cambiar o innovar en la evaluación. Así que bueno, todo esto es lo que tenemos por delante. Todo esto es lo que nos espera y bueno, pues tenéis ahora el turno de palabra, cualquiera de los que estéis aquí, pues, para comentar, para ampliar, para decir, para preguntar, para simplemente reflexionar, si alguno quiere, sobre estos aspectos que hemos tocado y que hemos pasado un poquito por encima y demás, y que es lo que nos esperan en este bloque, que espero que os resulte muy interesante. Si alguno no tiene micrófono, puede utilizar el chat que tenéis abajo para hacer la pregunta y pues la leo, o bueno, en los comentarios las sensaciones. A veces hay una parte también ahí de sensaciones, ¿no? Que de lo que espera, de miedo, de temores, es vuestro momento. Bueno, pues si alguno es un poco tímido y quizá no quiere participar mientras se está grabando, voy a proceder a dar por finalizada la sesión de este primer tema. Agradecer a Carlos, a Darío, a David, a Ramón y a Susana por su presencia en la sesión. Y ahora lo que haré, una vez deje de grabar, me voy a quedar un poquito por si alguno queréis comentar, un poco como a la salida de clase. Si queréis comentar cualquier cosa, cualquier aspecto personal, pues es el momento. Así que nada, un saludo a todos los que vais a esta sesión grabada y os animo también a que preguntéis vuestras dudas a través de los foros y los mensajes del aula. Un saludo a todos.